siguiendo con un tiempo más delante de Dios, creyendo que el Señor obra esta mañana de una manera especial en cada corazón, en cada vida. Aquellas personas que están empezando a conectar a través del Facebook, empezamos unos minutitos un poquito retardados por cuestiones técnicas, como se dice, pero ya estamos, gracias a Dios, acá. Vamos a comenzar el segundo tema hoy, ¿cuál es la iglesia verdadera? Espero que hayan tenido tiempo para escudriñar la palabra de Dios en esta semana, que hayan corroborado los textos bíblicos que les puse la semana pasada. Y seguiremos con el tema hasta culminarlo, creo que se va el día de hoy y el otro fin de semana, confiando en Dios para poder dejar el tema bien claro y que ustedes tengan una mejor referencia respecto a las religiones, entendiendo que Cristo no es una religión, sino una relación. Amén. Si yo me acerco a Cristo, yo no me estoy acercando a una religión. Yo me acerco a Cristo para tener con él una relación espiritual con el Espíritu Santo. Amén. Los invito a que nos pongamos en nuestros pies. Vamos a orar para darle inicio a este servicio dominical en el día de hoy. Señor y Dios, Padre mío, Padre precioso de la gloria, en esta mañana nos presentamos ante ti, Señor, creyendo que tú obras de una manera especial, de una manera sobrenatural, amado Dios. Glorifícate, Padre mío, en esta mañana, derrama de tu santa unción, de tu santa bendición. Sabemos, Padre Santo, que tú eres ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios de poder, Señor. Que te glorificas en esta mañana, en este lugar, llenando con tu bendito Santo Espíritu cada rincón de esta casa, Señor. Y donde se ora y se predica tu palabra y adoramos tu nombre y glorificamos tu nombre, Señor. Te estoy orando, te estoy glorificándote, Señor. Derrama de tu santo amor, de tu santa unción, de tu santa bendición, amado Padre Celestial. Santo eres tú en poder y gloria, Señor. Santo eres tú en poder y misericordia, amado Padre. Glorifícate, Padre mío, en cada familia, en cada uno de los amigos que están escuchando, de mi familia, Padre Santo, de mis hermanos en Cristo que están conectados en esta mañana. Glorifícate, Padre amado. Estás obrando, Señor, de una manera especial, de una manera sobrenatural, Señor, dando sabiduría, entendimiento, discernimiento a tus palabras. Coloca en nosotros un corazón de aprendiz, un corazón humilde, dispuesto a aprender y a escuchar, Padre Santo, lo que dice tu palabra, Señor, en este día. Esta mañana nos disponemos a adorar tu nombre, a glorificar tu nombre, Señor, a decirte cuánto te amamos, cuánto deseamos tu presencia en nuestras vidas, amado Dios, en esta mañana, Señor. Glorifícate, Padre mío. Santo eres tú, Dios. Santo, santo, santo es tu Dios. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para amar. El Espíritu de Dios está aquí. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para amar. El Espíritu de Dios está aquí. Gloria a ti, Señor. Para sanar, Señor, el Espíritu Santo está en este lugar, amado Dios. Esta mañana, cuánto
¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios se mueve en este lugar? Se mueve en nuestras vidas en esta mañana, se mueve en nuestras familias en esta mañana. ¿Cuántos lo creen que el Espíritu Santo en esta mañana se mueve de una manera sobrenatural en cada una de nuestras vidas? Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Padre Santo, en esta mañana muévete en mí. Por medio de tu bendito Santo Espíritu, sé tú orando, sé tú glorificándote, Señor. Derrama de tu santo amor, de tu santo Espíritu sobre este lugar, sobre nuestras familias, amado Padre. Glorifícate, amado Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para sanar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete aquí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mi familia, muévete así. Muévete aquí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria a ti, Señor. Seguimos adorando, seguimos glorificando tu nombre, Señor, de una manera especial, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito eres tú en poder y gloria. Santo eres tú en poder y gloria, Señor. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Padre Santo, tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Tu gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre mí.
sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí, está cayendo, tu gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Oh Padre mío, oh Dios, colocamos este tiempo en tu presencia, Señor, creyendo, bendito Padre, que tú obras de una manera especial, Señor. Gloria a ti, Señor. Quiero estar en tu presencia, Dios. Quiero estar en tu presencia. Para adorarte, oh mi Señor, para alabarte, mi gran quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, quiero decirte, Espíritu Santo, que tú eres mi gran amor. En tu presencia, aquí estoy. En tu presencia, aquí estoy, para adorarte, oh mi Señor, para decirte que tú eres mi gran amor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, quiero en esta mañana declarar que tú eres mi sanador, que todas mis cargas las llevo a ti, Señor, postrado en tu cruz. Yo tengo la fe que tú lo harás. Sáname, Señor, de mis quebrantos, extiende tu mano, mi Jesucristo, mi sanador. Extiende tu mano, mi Jesucristo, sanador. Sana hoy tu tierra, sana cada corazón, que cada ser te reconozca como su
Salvador. Sana esta tierra, te lo pido, Señor. Acaba con las guerras, acaba con las guerras, tú mi gran Salvador. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz para decirte, oh mi Dios, para decirte, oh mi Dios, que tú eres mi Salvador. Gloria a ti, Señor, aleluya. ¿Cuántos creen que en esta mañana el Señor obra de una manera especial? ¿Cuántos creen que en esta mañana Dios desarma cada corazón? Que cada corazón se vuelve a ti, Padre amado. En esta mañana lo creemos, que tú obras en esta tierra, Señor, que tú te llevas las guerras, las matanzas, Señor, que hay, Padre Santo, por todos lados, Señor, en todo el mundo, en mi Colombia, Señor, que está siendo herida por el terrorismo, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Padre mío, que seas tú obrando, que seas tú glorificándote, Señor, en cada rincón de mi nación, de mi Colombia, Padre Santo. Guarda, Padre Santo, a la fuerza pública, guarda el ejército, guarda la policía, guarda la marina, bendito Padre. Sea tú obrando, Señor, en esta mañana, bendito Dios, guarda a tus hijos, Padre mío. Mira, Padre Santo, cuánta barbarie hay por corazones tan duros, corazones malvados, Padre Santo, pero sé tú tomando justicia de tu mano en esta mañana, sé tú extendiendo tu mano, sé tú sanando la tierra, amado Padre Celestial. Glorifícate, Padre mío, Señor. Santo eres tú en poder y gloria, santo eres tú en poder y misericordia, Señor. Santo eres tú, gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Así con los ojos cerrados seguimos orando y glorificando el nombre de Dios, creyendo que Él obra. Amén. Gloria a ti, Señor. Santo eres tú, mi Dios. Gloria a ti, Señor. La gloria de Jehová descendió en el Sinaí, hasta el monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová descendió en el Sinaí, hasta el monte de Dios temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba ahí, Dios estaba allí, hasta el monte temblaba porque Dios estaba allí. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan precioso. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Gloria a ti, Señor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. He decidido seguir a Cristo.
Gloria a ti, Señor, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Santo eres tú en poder y gloria, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo de alabanza, de adoración. Gloria a ti, Señor. Bendito es el nombre de Dios. Vamos a continuar en el nombre del Señor. Gracias a Dios por este tiempo. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Bueno, en esta mañana vamos a continuar. Vamos a mojar un poquito la palabra, confiando en el Señor que sea Él obrando de una manera especial en esta mañana, creyendo que Él obra de una manera muy especial. Amén. Entonces vamos a darle continuación al tema que traíamos la semana pasada, referente a cuál es la iglesia verdadera. Seguimos exponiendo la palabra, sustentándola bíblicamente. Una vez más a la pregunta: ¿será la iglesia católica la fe verdadera que se profesa? ¿O será la iglesia cristiana la fe verdadera que se profesa? ¿O será más bien lo que Jesucristo dejó como orden, como ordenanza, allá en el Sermón del Monte? Amén. Mateo 5, 7 al 16. Vamos a ir de nuevo a Mateo 5, 7 al 16. La semana pasada lo leímos, pero sería bueno recordarlo. De qué es que nos habla la palabra del Señor. Y vamos enfocándonos a lo que realmente nuestro Señor Jesucristo quiere de su iglesia. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a ir a Mateo 5, 7 al 16. Y leemos la palabra bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no sin antes orar, para que el Señor sea guiando nuestra enseñanza en esta mañana. Señor y Dios, Padre mío, Padre precioso de la gloria, en esta mañana colocamos, bendito Dios, nuestras vidas en tu presencia, creyendo que tú obras de una manera especial, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, que tú derramas tu Santo Espíritu en este lugar, que tú colocas en nuestros corazones un corazón de aprendiz, Padre Santo, para entender tu palabra, para discernir tu palabra, bendito Dios, para, Padre Santo, que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento, para comprender, bendito Dios, tu mensaje en esta mañana, bendito Padre. Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor Jesús, que seas tú obrando en esta mañana, en este lugar, en cada corazón, Señor. Sé tú colocando las palabras apropiadas en mi boca, bendito Dios, para dar la enseñanza, Señor, en esta mañana. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Bienaventurados, vamos a leer el verso 7 en adelante, el capítulo, para los que apenas acaban de entrar a la red. Entonces, Mateo 5, verso 7 en adelante. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Santo eres tú, Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero
si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, que alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Un segundito, por favor. Bueno, ya arreglamos el problema que teníamos. Aquí entendemos lo que el Señor nos quiere decir, que esa es la iglesia que Dios quiere perfecta. Dios no quiere iglesias a medias. Ya les había enseñado con anterioridad que la iglesia no son los ladrillos, no son los muros, sino es cada uno de nosotros, los seres humanos, que buscamos de Dios, que recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y que creemos en Dios y que le creemos a Dios. Porque es que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Muchos creen en Dios, muchos dicen, no, yo creo en Dios, yo todos los días salgo con Dios, Él me acompaña, Él me guía. Pero para muchos el Dios que nos acompaña en los días es el Dios dinero, porque cuando se acaba el Dios dinero, se olvidan de que existe Dios. Porque no hay una relación genuina entre esa persona y Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros caminamos realmente con Dios, oramos, le pedimos al Señor, y sea la situación que venga y como venga, estamos siempre agradecidos con Dios, porque está siempre dentro de sus propósitos y sus planes en nuestras vidas. La palabra del Señor dice bien claro que no se mueve la hoja de un árbol sin su permiso. Y es muy cierto. Quizás muchas personas en esta mañana dirán, pero es que a mí me metí a la vida cristiana, empecé a caminar con Jesucristo y me están pasando dificultades tras de dificultades, y me sigue una dificultad, se acaba y luego continúa otra. A veces pienso que llega la luz, que hay luz, pero se desvanece. ¿Qué será? ¿Por qué será? Y la palabra del Señor a veces nos enseña que dice, pedid y se os dará. Pero también dice que muchas veces pedimos y no sabemos pedir. Y también muchas veces oramos y no sabemos orar. A veces tenemos en nuestro corazón, quizás tenemos un remordimiento, quizás un rencor, una raíz de amargura. Y creemos que en esa condición podemos orar y pedirle a Dios y mover la mano de Dios, obligar a Dios a que mueva su mano para bendecirnos o para sacarnos de cierta situación. Pero el Señor en esta mañana nos invita a que seamos esa iglesia que Él quiere. Él no necesita la iglesia católica. Él no necesita la iglesia cristiana. Él necesita es que la iglesia sea genuina, arrepentida, que tenga un arrepentimiento genuino, que nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado. Es lo que el Señor pretende de nosotros, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él demanda de nosotros. Pero muchos nos acercamos a Dios creyendo que podemos mandarle y Él obedecer. Así no es. Los caminos de
de nuestro Señor Jesucristo no son fáciles. Caminar con Cristo no es fácil. Y yo le digo a aquellas personas que quizás han sido engañados por sectas que predican la prosperidad, que le dicen vengan a Cristo, que ustedes vienen a Cristo y ustedes empiezan a irles bien, que todo empieza a salirles bien, que ustedes, mejor dicho, van a tener una empresa próspera, que van a tener un buen dinero en el banco, que a ustedes el dinero los va a perseguir, que la bendición los va a perseguir todo el tiempo. Y la palabra del Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero si a Dios le place, si a Dios le place, no es que yo vaya a una iglesia cristiana y me convierta y diga al otro día ya entonces me gané la lotería o me va a ir a empezar bien. Al contrario, es cuando el enemigo comienza a atacarlo, porque al enemigo no le gusta ni nunca le va a gustar que los que anduvimos en el mundo revolcándonos en el pecado, por ningún motivo, por ninguna situación, al enemigo le va a gustar ni le va a encantar que lo dejemos y que caminemos con Cristo. Y por esas razones que vienen a veces las pruebas difíciles, por esas razones que a veces vienen las pruebas duras, por esas razones que a veces el enemigo coloca piedras de tropiezo para que nosotros sintamos desánimo, nos desanimemos y nos apartemos de los caminos de Dios. En muchas ocasiones ha ocurrido, en muchos casos ha ocurrido que aún pastores de renombre han sido atacados por el enemigo y ha encontrado su lado débil, su talón de Aquiles, como se dice, y lo ataca por ese lado y le deja esa lucecita para que el enemigo entre. Y el enemigo es astuto, el enemigo sabe esperar. El enemigo puede durar 30, 40 años esperando para la caída de un ministro de Dios. El enemigo no ataca de inmediato, sino tiene su tiempo. Y entre más alto tenga el rango el ministro de Dios, el siervo de Dios, pues mayor es el festín de los demonios. Por esas razones que debemos de tener mucho cuidado en donde nos congregamos, y a quién escuchamos cuando nos predican la palabra. Porque muchas veces nos dejamos llevar, o en el pasado quizás me dejé llevar, pero hay mucha gente que se deja llevar por doctrinas falsas. Y hay mucha gente que defiende doctrinas falsas. Hay mucha gente que defiende a capa y espada doctrinas erróneas. Hoy día defienden a capa y espada la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la profecía, la doctrina de la adivinación, diría yo. Y si yo voy y le refuto a una persona y le digo, usted está en una congregación de falsa doctrina, esa persona se transforma porque no admite que hablen nada contra la líder que dirige esa organización, una organización religiosa. Tenemos que tener mucho cuidado a dónde vamos a escuchar la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que debemos orar, entrar en ayuno y pedir la dirección del Espíritu Santo. Que la guía de nosotros, que el guía de nosotros diario sea el Espíritu Santo, que es el que nos da sabiduría, entendimiento y discernimiento de espíritu.
Cuando alguien me está hablando a mí de la palabra de Dios, yo lo escucho, pero también estoy analizando al mismo tiempo si lo que sale por la boca de esa persona es algo en verdad o se está moviendo un espíritu de mentira allí. Para eso es que Dios le da uno el discernimiento de espíritu. Para eso es que Dios lo llena a uno del Espíritu Santo. Por eso en los primeros inicios de la iglesia cristiana, los primeros cristianos, Dios, Jesucristo mismo, les dio a los apóstoles, les dio el poder para ir a predicar, para ir a reprender demonios, para sanar, porque iban llenos del Espíritu Santo. Jesucristo mismo les dijo que fueran de dos en dos a diferentes regiones a predicar, a llevar el mensaje de salvación. El mensaje de las buenas nuevas de salvación. Bueno, esto es dándole un preámbulo al tema que estamos tratando, referente a cuál es la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia que realmente quiere Dios en la que nosotros caminemos? Porque es muy triste ver comentarios. Constantemente estoy metido en comentarios referente a diferentes doctrinas. Y más que defender una doctrina, ofenden. No hay discernimiento. A veces hay personas que hablan cosas tan irrisorias, tan salidas de foco. No hay lógica en su pensamiento. Simplemente defienden una fe sin comprobar si esa fe es genuina o no es genuina. En esta mañana les voy a invitar a que leamos la palabra de Dios vamos a ir a Hechos 10, 25, 26, 27 y 28. Hechos 10. El libro de Hechos está enseguida de Mateo, de Lucas, de Juan, los 4 evangelios. Entonces, para que no vayamos a estar buscando por allá en Génesis el libro de los Hechos. Entonces, enseguida del libro de Juan encontramos el libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 10, verso 25 en adelante. 25 al 28. Amén. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Aquí era que les hago un recuento de la historia, lo que sucedió aquí con Pedro. Estaba Pedro orando dice que a la hora tercera del día, estaba orando, que de pronto en una visión vio que se descolgó un pelo, y ahí Dios le mostraba diferentes animales inmundos. Y le dijo Dios: Pedro, toma de ahí y come.
Pedro le dijo, no señor, yo no como porque por la tradición de Pedro que traía, de la tradición judía, ¿sí? Todos los apóstoles venían de la tradición judía, nacieron siendo judíos y practicaban la Torá. Entonces Pedro le dijo, no señor, no como porque son animales inmundos y le quiso decir que el libro de Moisés, que la ley de Moisés prohibía comer animales inmundos. Pero Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he creado. Toma y come. En esas llegaron unos hombres a la puerta para invitarlo a que fuera a donde era un soldado romano, ¿sí? El soldado romano de Cornelio. Entonces ellos eran gentiles, porque los romanos no practicaban la religión cristiana ni seguían a Cristo, sino que eran gentiles que adoraban dioses ajenos, a la diosa Diana, ¿sí? Otros dioses que tenían ellos. Los romanos eran politeístas y adoraban a múltiples dioses. Y tenían una influencia que era la mitología griega. La mitología griega era la influencia sobre los romanos. Entonces ellos, cuando llegaron a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, para ellos fue algo muy diferente, muy extraño para ellos, porque ellos practicaban era el adorar a diferentes dioses, eran politeístas. Esto lo conocía obviamente los apóstoles y en especial lo conocía Pedro, y por esta razón fue que Dios le dijo que fuera a estos gentiles a llevar la palabra, porque había allí el hombre llamado Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios, era un romano, soldado romano, pero era temeroso de Dios, que ya había escuchado la palabra de Dios y se había inquietado a escuchar. Entonces cuando llegan a la puerta y lo invitan a que fuera a donde Cornelio, entonces ya fue Pedro a donde Cornelio y empezó a enseñarles. Y mire lo que sucede en la misma escena en Hechos 10:44, ahí mismo, un poquito más adelante. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, vamos a leer un poquito más atrás. ¿Qué es lo que le dice aquí Pedro? Vamos a leerlo desde el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén, gloria al Señor. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, Él es el que ha puesto Dios por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén, gloria al Señor. Aquí hay dos connotaciones muy importantes que aclarar. Primera, Pedro aquí en su relato nos da a entender que para ser apóstol, que los apóstoles que anduvieron con Jesús en su tiempo tenían que tener varios requisitos para ser apóstoles. Uno, haber caminado con Cristo, haber sido llamados por Jesucristo personalmente en el apostolado. Dos, haber estado en el bautismo de Jesús y haber visto descender el Espíritu Santo de Dios sobre Jesús. Dice la palabra del Señor que como paloma descendió el Espíritu Santo sobre Jesús y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tres, haber visto los milagros de Jesucristo. Cuando caminaron con Jesús, haber visto los milagros que hacía Jesús cuando sanaba a los ciegos, cuando hablaban los mudos, cuando oían los sordos, cuando los cojos recobraban su caminar normal, cuando los jorobados eran enderezados, cuando los hombres que tenían lepra eran sanados, limpios completamente. Todos estos milagros los vieron en vivo y en directo los apóstoles que anduvieron con Jesús. Eran los requisitos para ser apóstoles. Ahora, caminaron con Cristo, escucharon a Jesucristo, miraron los milagros de Jesucristo y vieron a un Jesucristo que fue maltratado, como lo dice la palabra en Isaías, fue maltrecho, su cuerpo completo era una sola llaga por los latigazos que le dieron. Cada látigo tenía en su punta 5 puntas de acero que al pegarse en la piel arrancaban el tejido subcutáneo, y vino a ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo una sola llaga, un castigo tremendo. Esto lo vieron los apóstoles, vieron la muerte de Jesús en la crucifixión y también lo vieron resucitado, y caminaron con ese Jesús resucitado 40 días y comieron con ese Jesús resucitado durante esos 40 días y vieron cuando ese Jesús resucitado se fue a los cielos. Esos fueron los requisitos para ser apóstoles. Eran llenos del Espíritu Santo. En el tiempo de Pentecostés, cuando habían 120, entre esos estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos, como lo dice la palabra de Dios. Estaban reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre cada uno, se posó. Hablaban en lenguas, era el discernimiento que les daba el Espíritu Santo, y muchos los escuchaban, como dice la palabra de Dios, que venían de diferentes lugares, de diferentes ciudades, de diferentes países y lenguas, y los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Los escuchaban hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Este era el discernimiento que había dado Dios a los apóstoles por el poder del Espíritu Santo. Hoy en día hay muchos que dicen que son apóstoles, se autonombran apóstoles, que son apóstoles de Jesús, que porque abrieron iglesias allí, abrieron iglesias allá, que porque ganaron almas allí. Ellos no son apóstoles, ellos siguen siendo pastores, guías de un rebaño.
Pero como se les ha subido el ego, entonces se salieron de la línea evangelística que tenían que traer, la línea en la que iniciaron, en ese primer amor en el que iniciaron, y se salieron de esa línea y se les subió el ego y crearon un dogma. Crearon dogmas en donde ellos se autonombran apóstoles, profetas, que es lo que está sucediendo hoy en día. Esto es lo que se llama la apostasía de la iglesia. Por esta razón, la palabra del Señor dice que muchos se dicen ser profetas, apóstoles, y no lo son. La palabra del Señor lo dice. Los apóstoles de hoy en día, yo les hago la pregunta, como cuando estuvieron ellos andando con Jesús y vieron todo lo que los apóstoles realmente vieron. Sucedió en el siglo I, año 33 de la época de Cristo. Una cosa es tener la relación con Cristo, y otra cosa es creerme yo que soy apóstol, o que soy profeta, o que tengo un don especial. Ese don especial lo da Dios, si a Él le place. Yo oro por una persona, yo oro por los enfermos, oro por la economía, pero si a Dios le place decir no, pues es no. Días pasados estuve orando por un amigo, estaba muy enfermo. Yo oraba a la distancia porque pues, él le dije como en 2 ocasiones que yo quería ir a orar por él, pero nunca me dijo sí que fuera a orar por él a la casa, pero pues, él tenía algo de conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, yo oré por él varias veces. Pero Dios determinó que se lo llevaba y se lo llevó. No sabemos cuál sería el destino del alma de él, pues confío en que Dios lo perdonó y confío en que Dios tiene esa almita allá al lado de él. Amén. Pero aquí hay otra cosa que es muy importante. La primera es la que les acabo de comentar sobre los apóstoles, que se creen apóstoles, los profetas que se creen profetas, pero que no lo son. La única profecía, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Ya está escrito todo acá, no hay que añadirle ni que quitar. La palabra misma se interpreta a sí misma, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ella se interpreta a sí misma, no necesita otra interpretación diferente. Pero aquí la palabra del Señor también nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que no era solamente lo que decía Pedro y sus demás compañeros apóstoles, ni los discípulos que habían ganado ya para Cristo. No era a la gente que ellos iban a predicarle únicamente, que le predicaban era solamente a los judíos, que eran descendientes de las 12 tribus de Judá, de Israel. Eran descendientes de las 12 tribus de Israel. Y ahí es donde viene el punto que yo quiero llegar. Pedro, el apóstol Pedro, venía de la descendencia judía. Se criaron siendo judíos, nacieron siendo judíos, venían de familias judías. Practicaban la ley mosaica, la Torá. Oraban 3 veces al día, como lo manda la ley mosaica. Pero la Iglesia Católica se empeña y asegura que Pedro era el primer papa que nombró Jesucristo. O sea,
según la Iglesia Católica, el primer papa que nombró Jesús, o la primera iglesia que nació fue la católica, porque según la Iglesia Católica, Jesucristo nombra papa a Pedro, porque le dijo que le entregaba las llaves de su reino y que sobre esta piedra edificaría mi iglesia. Le dijo Jesús, sobre esta piedra, ahora ya no te llamarás Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso no fue lo que Jesús le quiso decir a Pedro. Lo que quiso decir es que él le dejaba a cargo el rebaño que vendría después, a los que él tenía que ir a evangelizar, tanto como Pedro, Juan, Marcos, Lucas, Mateo, etcétera, todos los apóstoles, Pablo. No le quiso decir Jesús, voy a inaugurar o voy a fundar una nueva religión y se va a llamar católica. Por la Biblia no, en ningún lado dice que la Biblia se llamó, que la Iglesia Católica aparece ahí. No aparece ninguna palabra católica. Ni siquiera la palabra universal aparece en la Biblia. A la Iglesia Católica se le llama la Iglesia Católica Universal. Y vamos a llegar al punto desde cuándo comienza a funcionar la Iglesia Católica como Iglesia Católica. Seguimos avanzando acá, porque si Pedro va donde Cornelio, quiere decir que la palabra de Dios podía ser llevada a otras personas. No necesariamente era lo que ellos predicaban y lo que ellos creían que era, que solamente era para el pueblo judío la palabra de Dios. La palabra de Dios dice bien claro que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron se les fue dada la potestad de ser llamados los hijos de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Mas a los que recibieron a Jesucristo, les dio Dios potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos llamados hijos de Dios, porque le recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador. Llámese católico o llámese cristiano, porque el católico también cree en Jesucristo. El católico cree en el Espíritu Santo, el católico cree en Dios. Pero lo único que pasa es que doctrinalmente está errado. Esto no quiere decir que porque no cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que porque cree en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo y es católico no va a ser salvo. Sí es salvo, porque cree en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Obviamente está cerrado doctrinalmente, y lo que Dios quiere en esta mañana es aclararle muchas cosas por medio de la palabra de Dios, aclarar por qué razón no debemos adorar criaturas creadas por Dios. Como lo dice Éxodo 20, no te harás imagen ni semejanza de lo que he creado en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, no las adorarás, no le pedirás nada. No cogerás un tronco y harás un muñeco de ahí y lo adorarás, ni un pedazo de yeso formarás un barro y lo adorarás. El Señor te lo dice claro ahí, lo quiere decir en Éxodo 20 bien claro. Porque yo soy Dios único. Es lo que quiere, lo que reclama Dios en esta mañana, es que yo soy un Dios único y no comparto mi gloria con nadie. Es lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra en Éxodo 20. Pero la Iglesia Católica se empeña en creer en dioses ajenos, se empeña en adorar a la criatura antes que al Creador. ¿Por qué Pedro no permitió que Cornelio se arrodillara ante él y le besara la mano? ¿Qué le dijo Pedro? No lo hagas, porque yo también soy hombre. No lo hagas, yo también soy pecador igual que tú. Yo también tengo comunión con el Espíritu Santo de Dios todos los días, y todos los días peco, y todos los días me arrodillo ante Dios, y todos los días le digo a Dios, Señor, perdóname. Eso fue lo que le quiso decir Pedro a Cornelio. Pero hoy en día
¿qué hace cuando el Papa llega a determinado lugar? Muchos se arrodillan ante el Papa y le besan el anillo, la mano. Y él no hace nada para impedirlo, conociendo la palabra de Dios. Que nosotros no tenemos por qué inclinarnos ante ninguna criatura. Que ante el único que nos tenemos que inclinar nosotros con un corazón contrito y humillado es ante nuestro Señor Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz. El mismo Dios hecho hombre, que se hizo hombre a sí mismo para venir a sufrir por nuestros pecados. Porque sin esa redención, sin ese derramamiento de sangre que tuvo Jesucristo en la cruz, no hubiese habido perdón, no habría redención. Es esto que les quiero mostrar, porque es que la gente endiosa tanto e idolatra tanto a una persona que se ciegan y se niegan a mirar la verdad. Se niegan a mirar la verdad, se dejan engañar fácilmente, porque no les gusta leer la Biblia, porque no les gusta estudiar, o porque van a la iglesia católica y escuchan lo que el padre dice allá, el cura dice allá, y a todo lo que dice el cura le dicen amén, pero no se ponen a mirar o a estudiar si lo que enseña el cura es verdad. Hoy en día hay muchos curas que ya están enseñando la verdad, pero ¿qué sucede? Que a los hermanitos católicos ya no les gusta ir a esa iglesia porque el padre ya predica la verdad. Ya hay muchos que ya no van a la iglesia católica, no, porque ese padre no enseña bien, ese padre esto, ese padre por acá. Hay un padre, no me acuerdo el nombre de él, que dice que no se debe de adorar a María. Hay varios padres, no solamente uno, hay varios. No se debe de adorar a María, no se debe venerar a María, no se le debe rendir culto a María. ¿Por qué razón? Porque María sencillamente es criatura. María lo único que fue el instrumento que Dios usó para que naciera nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y ella fue escogida no porque era la más santa o la más entregada a las cosas de Dios, sino porque ella venía de la descendencia de Judá, igual que José, que fue el padre putativo de Jesús, y por esta razón, allá en Génesis 3:15, Dios lo prometió, que nacería el Salvador de una virgen, lo dice la palabra de Dios, y esta virgen fue María, que estaba desposada con José, y el Espíritu Santo llegó a donde ella, se le presentó a ella y le dijo que iba a ser madre de un hijo, y ella le dijo, pero ¿cómo va a ser posible esto si yo no he conocido varón? Es el Espíritu Santo el que iba a engendrar en el vientre de María al Salvador. Por eso Génesis 3:15 dice que de la simiente de la mujer nacería el Salvador, de la simiente. ¿La simiente quién la trae? ¿El hombre o la mujer? La simiente viene de semen, semilla. Y para que haya entre un hombre y una mujer un embarazo de la mujer, pues tiene que haber una relación sexual entre el hombre y la mujer, y el que tiene que poner la semilla para que suceda ese embarazo es el hombre. Pero en María no sucedió así. Por eso dice la palabra de Dios que fue obra y gracia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que engendró a María. La semilla del Espíritu Santo se posó en el vientre de María. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 1:20 al 25. Vamos a devolvernos un poquito. Mateo 1:20
al 25 para entender un poquito más, vamos acercándonos un poquito más a lo que la palabra del Señor nos quiere decir en esta mañana. Ahí vamos acercándonos a lo que a muchas personas lamentablemente no les gusta escuchar. Lamentablemente no les gusta escuchar estas verdades, pero la palabra de Dios lo dice la Biblia católica. Tengo una Biblia católica aquí, perdón, les voy a mostrar. Una Biblia católica acá. Aquí está la imagen de María y el niño Jesús. Es una Biblia muy hermosa para mí. Preciosa, lo digo yo, la estoy estudiando. Y es una joya que yo compré en un remate de libros. Yo iba con mi esposa y yo le dije, mire esa Biblia tan bonita, antigua, porque me gusta, antigua. Y dije, la voy a comprar porque me sirve para el estudio bíblico que estoy llevando, para sustentar bíblicamente todo lo que dice acá, y está en números romanos. Y es una joya. Esta Biblia es una joya. ¿Cómo me gustaría que los hermanos católicos estudien la palabra de Dios? Pero como debe estudiarse la palabra de Dios. Para mí, esta Biblia católica es una joya porque habla más claro de la palabra de Dios. Aquí la Biblia fue traducida en 3 idiomas, en arameo, griego y hebreo. La Biblia Reina Valera 1960 es la que yo estudio. Es una Biblia que es clara para uno entender, para explicar, para enseñar. Pero en la Biblia católica hay frases que uno a veces aquí en la Biblia, en la Reina Valera, no entiende, pero que yo veo a la Biblia católica y dice, esta frase quiere decir esto. O sea, ese es el significado. Entonces, cuando nosotros nos dejamos engañar del enemigo, entendemos que no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí el Señor nos dice bien claro en su palabra. Vamos a leer en Mateo 1:20 al 25. Mateo 1:20 al 25. ¿Qué nos dice la palabra en Mateo 1:20 al 25? Para entenderlo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí lo que dice la palabra del Señor en Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir la palabra conoció? La palabra conoció es tener relaciones sexuales. O sea, el matrimonio no se consumió hasta cuando nació el Salvador, hasta cuando nació Jesús. Por eso aquí lo dice la palabra de Dios. En la Biblia católica también lo dice. Pero no la conoció hasta cuando nació el niño, el primogénito. Y si hablamos de un primogénito, ¿qué quiere decir la palabra primogénito? La palabra primogénito quiere decir el primero. El primero. O sea que después de Jesús vinieron otros hijos más de María. Y lo vamos a comprobar bíblicamente. Vamos a leerlo.
Mateo 12, 54 y 57. Mateo 12, 54, 57. No, perdón. Mateo, Hechos 1, 13, 14, 15 y 16. Hechos 1, 13. Hechos 1, 13. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí está nombrando a Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Juan, hermano de Jacobo. Dice, todos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No está nombrando a los otros apóstoles como hermanos. Está haciendo una aclaración de que María se encontraba con sus otros hijos, hermanos de Jesús. Está en el libro de los Hechos 1.20, el libro 1.13, 14 al 16. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura de que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Amén. El texto en donde habla de María, de los hermanos de Jesús, se me perdió el texto, lo anoté mal, pero me quedo comprometido a aclarárselo la próxima semana. Amén. Estoy comprometido a aclarárselo la próxima semana. También les vamos a comenzar, ya digamos, saliendo de este tema, porque lo que les acabo de expresar, les acabo de leer acá, es corroborando y confirmando la palabra de Dios, no porque, como dicen muchos católicos, es que nosotros somos los protestantes. A nosotros nos llaman los protestantes. Pero nosotros no somos protestantes, porque los protestantes vienen identificados con otro dogma desde Martín Lutero, desde Calvin y otro llamado Savonarola, otro monje, un monje se llamaba Girolamo Savonarola, era italiano, uno de los protestantes del siglo XV. De allí viene el protestantismo. Los protestantes de aquella época fueron los que se rebelaron contra el Papa. Entre esos, el más importante de los que se rebelaron contra el Papa fue Martín Lutero, que colocó sus inquietudes, pegó las inquietudes en el Vaticano, allá, en la puerta del Vaticano. Lo que no estaba de acuerdo Martín Lutero
cuando se dio de cuenta de que cobraban por indulgencias para sacarlos del purgatorio, que entre más pagaran, entonces mayormente era el perdón de sus pecados. Entonces cuando Martín Lutero se da cuenta de esto, se escandaliza y comienza a escribir una tesis, en donde habían muchas cosas, muchas falencias que tenía la Iglesia Católica, desde el papado, desde el primer concilio de Nicea, donde comienza a gestarse la Iglesia Católica. Y cuando Martín Lutero se da de cuenta de todo esto, porque él comienza a leer la Biblia y comienza a darse de cuenta que la salvación no era por obras, ni era por el que más dinero diera, sino que sencillamente la salvación era por creer en nuestro Señor Jesucristo y entregarle su vida a Cristo. Era el único camino, la verdad y la vida el que nos llevaba a la vida eterna, que no necesitábamos nada más para ser salvos. Cuando Martín Lutero lee la Biblia y se encuentra con todo esto, es cuando él empieza a escribir su tesis y comienza a pegar su tesis en las puertas del Vaticano, y por esta razón se le llamó protestante. Fue perseguido por el Papa de la época y lo ayudaron unos reyes a huir, porque él era un monje, lo ayudaron a huir, y lo mismo le sucedió a Calvino, y lo mismo le sucedió a este otro Savonarola, que finalmente también este sí lo cogieron y finalmente murió en la hoguera, porque esto era lo que hacía la Iglesia Católica en su época de la Inquisición. Cuando no estaban de acuerdo en lo que ellos enseñaban de la fe católica, entonces a todos ellos se les llamaba protestantes y herejes. Era una herejía para la Iglesia Católica el que no creyera en la Iglesia Católica y que enseñaran otras cosas. No podían leer la Biblia, se les prohibió leer la Biblia, se les prohibió, a todo aquel que tenía la Biblia era acusado de hechicero. Estamos hablando de lo que hacía la Iglesia Católica en sus tiempos. Ahora, vamos a darle un poquitico de forma ya a la enseñanza, y entrando un poquito más ya en lo que es el comienzo de la Iglesia Católica. Sabemos que la persecución de los cristianos duró 300 años. Esa persecución comenzó en el año entre 64 y 67, cuando la época de Nerón, cuando le prendió candela a Roma y le echó la culpa a los cristianos de haber quemado Roma, cuando crucificó más de 10.000 cristianos en una noche y los untó de aceite y los prendió para alumbrar a Roma. Esto sucedió en esa época, la persecución, la primera gran persecución a los cristianos sucedió en esta época. Y esas persecuciones se fueron extendiendo, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, hasta el año 70, cuando el templo de Jerusalén es derribado, destruido y consumido. Como lo dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Esta iglesia, llamada cristiana por primera vez en Antioquía, de la región de Turquía, por primera vez se le llama cristianos allí en Antioquía a todo este grupo de personas que predicaban de Jesús, y ellos iban por diferentes regiones. Entonces no podemos llamarnos protestantes cuando nosotros venimos de ese linaje de los primeros cristianos, basados en su palabra que está en el Evangelio de Juan, de Mateo, de Lucas, de Marcos, del apóstol Pablo. Si hubiera sido por predicar la palabra de Dios y por llevar el mensaje de salvación a diferentes regiones, el primer papa hubiese sido Pablo, llevando un orden jerárquico, por decirlo así, por enseñar más, por llevar más la palabra. Porque a Pedro se le menciona unas cuantas
unos cuantos lugares a donde va a predicar, pero nunca la Biblia habla de que Pedro fue a Roma. Pablo sí fue a Roma y predicó en Roma, pero Pedro no fue a Roma. A Pedro se cree que Pedro fue asesinado allá en Roma, y Pablo, ya para las persecuciones que hubo hacia los cristianos, en el año 64-67 en promedio, se cree que Pedro fue a Roma, y fue para esos tiempos cuando ya eran las persecuciones, y ahí fue donde Pedro fue asesinado, pero por ningún lado se le nombra que fue papa, mucho menos al apóstol Pablo. Ni tampoco dice que murió Pedro y la sucesión de Pedro sobre otro, porque la Biblia no habla de sucesiones de papas, ¿sí? La historia contemporánea habla de un tal Lino que lo nombra Pablo solamente una vez, como lo dije en la enseñanza del domingo pasado. Si hubiese sido por nombrar a un papa, porque lo nombra Pablo únicamente una sola vez en la Biblia, entonces hubiera sido Bernabé, hubiera sido Timoteo, hubiera sido Matías, hubiera sido cualquiera de los discípulos que aparecen ahí en la Biblia, nombrados por Pablo, pero ninguno de ellos. Ahora, las persecuciones comienzan allí y duran un promedio de 300 años, y fueron 10 en total, y fueron todas terribles en contra de los cristianos. Ahí no eran protestantes, eran cristianos perseguidos por el Imperio Romano. La historia contemporánea no habla de ningún papa huyéndole al Imperio Romano. Ahí no habla la historia contemporánea sobre eso. Cuando comienza a hablar de papas en la historia contemporánea es cuando se comienza en el concilio de Nicea en el año 325, y lo convocó Constantino. En el año 313 después de Cristo es cuando Constantino frena la persecución hacia los cristianos. Es cuando Constantino dice: no, ya no vamos a perseguir más a los cristianos, ya no vamos a hacerlo más, ya como él como emperador, porque la madre de Constantino, Helena, era cristiana. Entonces fue influenciado quizás por su madre para no perseguir más la iglesia. Entonces ahí frenó la persecución hacia los cristianos, ¿sí? Entonces cuando Constantino frena la persecución a los cristianos, él ve que aún así ya muchos cristianos habían ido por otros lados, dándole otra interpretación diferente a la palabra de Dios. Entonces pienso yo que en esa época era una locura, porque unos decían una cosa y otros decían otra, ¿sí? Y como la iglesia cristiana fue nombrando obispos en diferentes iglesias, porque ya se había propagado, ya se había dispersado la iglesia, ya se había dispersado por muchas regiones de la parte europea, por decirlo así, y del Medio Oriente. Entonces ya se habían nombrado en diferentes iglesias, se habían nombrado obispos, como lo dice la palabra de Dios en Timoteo, ¿sí? El que quiere obispado, buena cosa desea. Aquí está el orden que debe de tener para haber sido obispo. Entonces todos esos obispos que habían en diferentes congregaciones, en diferentes iglesias, los convocó Constantino en el año 325. Dice la historia contemporánea que reunió a 318 obispos de varias regiones, y este concilio se hizo con el fin de darle inicio a una sola religión. A la católica, o sea, a una religión que predominara sobre la política y la religión. Esa fue la combinación entre Roma y la iglesia cristiana. Esa fue la combinación. Muchos no quisieron añadirse a esta aliación, a esta mezcla que se formó allí. Muchos no lo quisieron hacer, pero aquí se forma este concilio, y Constantino es el que lidera
el que llama a todos estos obispos y los reúne en un solo lugar, pagando el imperio, era el que pagaba todos estos dineros a toda esta gente que trajo él y los sostuvo económicamente para poder definir sobre la religión que iba a comenzar a predominar tanto políticamente como religiosamente. Eso fue en el siglo III, en el tiempo de Constantino. Entonces, a Constantino, ¿qué le pareció más favorable? Pues reunir a todos los cristianos. A él le pareció más favorable reunirlos que perseguirlos. Porque, pues, obviamente, encontró una forma más fácil de hacer política. Porque él sabía que si él dejaba de perseguir a los cristianos y los apoyaba, pues iba a ganar más gente, iba a tener más el poder, el imperio iba a prevalecer más con él. También digamos, dentro de toda esa unión que hubo, de todos esos obispos que se reunieron, empezaron a tomar decisiones sobre qué hacer con las escrituras. O sea, ellos tomaron de las escrituras, de lo que venían predicando los cristianos, obviamente, porque ellos eran los que tenían la escritura, y de acuerdo a eso, entonces se pusieron de acuerdo, por eso se llamó el concilio, porque era para conciliar y formar acuerdos de cuál era la religión que iba a predominar, ¿sí? Por eso es que a la Iglesia Católica se le llama Iglesia Apostólica y Romana, ¿sí? O sea, católica, apostólica y romana. Se llaman hoy en día, yo soy católico, apostólico y romano, dicen muchos, ¿sí? Pero no entienden el trasfondo ni el contexto real de dónde es que realmente inicia la Iglesia Católica y cómo inicia y por qué inicia, ¿sí? ¿Ves? Acá se reúne el concilio de Nicea, es para tomar decisiones sobre cómo se iba a aplicar la palabra de Dios. Había un hombre llamado Arrio, que es donde nace la religión arrianista, que en el siglo prevaleció hasta el siglo V prevaleció el arrianismo y competía con la Iglesia Católica. Pero obviamente la Iglesia Católica aquí tomó más fuerza, y ya después este Arrio fue expulsado, exiliado, porque no estuvo de acuerdo con ciertas cosas, porque la posición de Arrio respecto al Hijo de Dios era muy diferente a lo que la Iglesia cristiana traía en el momento, y la tenía bien clara que era Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo. Pero aquí Arrio decía que no, que si era hijo, que si Jesucristo le llamaba Padre a Dios, era porque él era diferente al Padre y que había sido creado por el Padre. O sea que no era Dios. Era la posición de Arrio referente a la posición que traían los cristianos. Entonces, como estas eran las situaciones que se formaban, estas eran las discusiones que formaban, por esta razón Constantino dijo, no, vamos a reunir a todos y nos vamos a evitar todos los problemas y vamos a hacer este concilio y vamos a definir realmente la deidad de Dios. Entonces, más que todo fue para definir de qué manera era que se iba a predicar la palabra de Dios, cómo se iba a enseñar la palabra de Dios, qué papel ocupaba el Espíritu Santo dentro de la iglesia que se iniciaba allí, que era la Iglesia Católica, qué papel y cómo lo desempeñaba. Y cuando estudian la palabra de Dios, entonces se encuentran, entre todos se ponen de acuerdo y
aprueban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era uno solo, era la sustanciación, el Hijo era con la misma sustancia del Padre. Esto fue lo que quisieron colocar o colocaron en el primer concilio de Nicea. Bueno, digamos, estos son nos quedan 10 minuticos más. El emperador Constantino, el objetivo principal era arreglar la situación religiosa. Era arreglar la situación religiosa que había, y por esa razón fue que citó a todos estos obispos para ponerse de acuerdo. Entonces, la palabra que se utilizó en esta época fue la palabra homoiousios. Homoiousios era la palabra que en griego quería decir de la misma sustancia, o sea, el Hijo viene a ser, es de la misma sustancia que el Padre. Por esta razón es que, no tanto por lo que dijeron los cristianos y romanos cuando se reunieron, sino por lo que la palabra de Dios lo dice. Como dice Juan 1, en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí entendieron esa parte, que era la misma sustanciación de Padre e Hijo. Jesucristo es antes de la creación, porque estaba con el Padre, pero es de la misma sustancia del Padre. Y es lo que Arriano aquí no quería. Arrio no quería aquí entender y quería enseñar de diferentes maneras, que de una u otra manera se fue a Europa y en diferentes regiones enseñó esa religión de acuerdo a lo que Arrio pensaba. De allí nace el arrianismo, y hasta el día de hoy hay una religión que no cree en Jesucristo como Padre, no lo cree como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entre eso están ahí los testigos de Jehová, que no reconocen a Jesucristo como Dios. No. Dice que nosotros creemos en un Dios de 3 cabezas. Así no es. Entonces ahí vamos encontrándonos un poquito cuando comienza a gestarse esta religión que muchos defienden y dicen: yo defiendo la fe católica porque yo soy católica y es la religión que Jesucristo traía. No fue la religión que Jesucristo traía, porque Jesucristo no fue católico. Ni los discípulos de Cristo, ni los apóstoles de Jesucristo, porque los apóstoles de Jesucristo eran descendientes de los judíos, de las diferentes tribus de Israel. Y por ningún motivo, ni por ningún caso, un judío que venía a adorar a un Dios vivo, conociendo plenamente la palabra de Dios en el libro de Moisés, el Pentateuco, lo que mandaba en Levítico, lo que mandó en Éxodo, y leyendo la Torá, era imposible que Jesús viniera a imponer una religión extraña a un pueblo judío. Jesucristo vino a hablar de lo que leímos al principio, la iglesia que quiere Jesucristo. Jesucristo no vino por una religión. Jesucristo no vino a morir por una religión. Jesucristo vino a morir fue por los pecadores. Y cada uno de nosotros los pecadores somos una iglesia. Y lo que está dentro de nosotros, este cuerpo se llama templo, y es el templo del Espíritu Santo. Esto es el lugar del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor nos manda a nosotros que debemos de cuidarnos de caer en tentación, de pecar. Y la iglesia somos todos nosotros. No es la iglesia católica, no es la iglesia cristiana, no las adventistas del séptimo día, no los testigos de Jehová. Es todo aquel que obedece la palabra de Dios y obedece a Dios. Esa es la iglesia por la que Cristo viene. Una iglesia sin manchas, sin arrugas. Jesucristo no viene a llevarse el Vaticano, ni al Papa, ni a los curas, ni a los obispos, ni a las monjas. Jesucristo viene a llevarse esas iglesias, los que han obedecido a su palabra. Aquí
empezamos a entender que los apóstoles en ningún momento se volvieron católicos, ni mucho menos adoraban imágenes, ni mucho menos se murió el apóstol Pablo, y entonces los discípulos empezaron a decir que San Pablo ya era santo y hacía milagros después de muerto, porque el apóstol Pablo murió y que después de muerto hacía milagros. La Biblia no corrobora nada de milagros de Pedro después de muerto, ni de Pablo después de muerto, ni de Marcos, ni de Lucas, ni mucho menos habla de que la Virgen hizo milagros. Simplemente la Virgen fue un medio que utilizó Dios para traer a nuestro Salvador. Queda de tarea para la próxima semana aclararles otras cositas sobre María. Nosotros, como cristianos, amamos a María. Obvio que amamos a María porque es la madre de nuestro Salvador, pero nosotros no la idolatramos, nosotros no la veneramos, nosotros no tenemos imágenes de María en nuestra casa, ni le prendemos velas, ni le ponemos flores, porque nosotros no adoramos yesos ni palos. Nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios que murió, resucitó, un Dios que resucitó, que arrebató las llaves de la muerte y que vive entre nosotros, y que después de que Él se fue dio a su consolador llamado el Espíritu Santo, y que hasta el día de hoy nos acompaña, como lo dijo Jesucristo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Seguiremos con esta enseñanza el próximo domingo, si Dios lo permite. Terminamos, para que quede más claro. Quizás para muchos ahorita quedan como en el limbo, como que sí entiendo, como que no entiendo, pero es muy bueno que tomen las citas bíblicas, sigan escudriñando, sigan estudiando, sigan averiguando. Métanse a internet y averigüen sobre el concilio de Nicea. ¿Qué sucedió en el concilio de Nicea en el año 325? ¿Qué sucedió en el concilio de Nicea en el año 381, en el año 471, en el año 451? ¿Qué decisiones tomaron en los concilios los diferentes papas? ¿Cuándo comienza el papado en la Iglesia Católica? Esto es para que a muchos se les quite la imagen de que la Iglesia Católica es la verdadera y que es la que Jesucristo fundó. No es verdad. Me da pena decírselo, me da pena quitarles el velo así de una, pero es mentira. La Iglesia Católica no la fundó Jesucristo, la Iglesia Católica la fundó entre el cristianismo y Constantino en el siglo III, año 313, primer concilio 325, segundo concilio 381, y así sucesivamente hubo otros concilios. Que la definición y la decisión de hacer los concilios era para ponerse de acuerdo espiritualmente y tomar decisiones qué hacer respecto a la religión católica. Y entre esas decisiones que tomaron la decisión de adorar a la Virgen María. En el concilio del 431 en Éfeso se decidió que María, la madre de Jesús, podía llamarse Madre de Dios. Eso fue en el concilio de Éfeso 431. La Biblia no habla de que María es la Madre de Dios, porque a ver, pongámonos de acuerdo y seamos lógicos. Dios es eterno, Dios es antes de todos los tiempos y es después de todos los tiempos, o sea que Él no tiene principio ni tiene fin. Jesucristo es de la misma esencia del Padre, de la misma sustanciación del Padre. Es hijo de María porque fue la obra y gracia del Espíritu Santo sobre María para que naciera de aquí el Salvador, porque si no hubiese sido así de esa manera, pues nosotros no seríamos salvos, no habría salvación. Hubiese sido la muerte de Jesús si hubiera sido hombre, pero era Dios mismo encarnado, el que murió por nosotros en esa cruz. Amén. Entonces vamos hasta ahora en este tema. La otra semana, confiando en el Señor, vamos a continuar y a darle un feliz término a la enseñanza. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Dios, Padre mío, Padre precioso de la gloria, en esta mañana te doy las gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor, de esta enseñanza, Padre mío.
para aclarar muchas cosas, muchas ideas, Padre mío, para tener en cuenta, bendito Dios, realmente a cuál religión es que me debo acercar, no tanto a la religión, sino a la relación contigo, amado Padre Celestial. Yo estuve orando de una manera especial, Padre mío, en aquellas familias, Señor, que se unieron esta mañana en directo por Facebook, que estuvo orando de una manera sobrenatural. Coloco, bendito Dios, en tu presencia, bendito Dios, a mis amigos, a mis amigas, a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, Señor. Glorifícate en la vida de Alejandra, en la vida de Valentina, en la vida de Gustavo, Jefferson, Viviana, en la vida de mis nietos, de mis nietas, en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de mis sobrinos, de mis sobrinas. Padre mío, que estuvo obrando de una manera especial. Glorifícate, Padre amado. Derrama de tu santo amor, santa unción, Señor. Padre Santo, te pido por aquellas personas que están enfermas, Señor, por aquellas personas que quizás traen problemas tanto económicos como espirituales, bendito Dios. Que estuvo obrando de una manera especial, Señor. En mis amigos que se encuentran con quebrantos de salud, en mi familia, bendito Padre, que tú sanando, extendiendo tu mano, tú conoces, Padre Santo, tus enfermedades, tú conoces tus necesidades, inclina tu oído, extiende tu mano, te lo pido, Padre Santo, ahora que nos vamos a retirar de este lugar más de tu presencia, te pido que nos lleves con bien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén, gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga.